Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el resumen de un libro escrito por la psicóloga Helen Aron. El libro es El don de la sensibilidad. Esas personas altamente sensibles. Hoy vamos a hablar de las PAS. ¿Qué son las PAS? Las personas altamente sensibles son esas personas que asimilamos mucho. Somos esas personas que captamos mucho más matices, cosas mucho más sutiles que las otras personas no captan. También somos personas mucho más reflexivas sobre lo que podría pasar, sobre lo que ya pasó también. Percibimos mucho mejor los errores y por lo tanto estamos mucho más dispuestos a evitarlos y a corregir un error. Nos encanta también pasar tiempo solos. Disfrutamos estar solos, sin compañía, solos con nosotros mismos. También nos afecta muchísimo las opiniones y el comportamiento de las demás personas. Nos afecta mucho. También somos mucho más sensibles a cosas mucho más comunes, a cosas tan comunes como las luces demasiado brillantes, los ruidos demasiado fuertes. Somos muchísimo más sensibles a estar en lugares donde hay demasiadas personas. Nos estresa y nos sobreactiva. Algunas preguntas para que podamos identificar, para que puedas identificar si eres una persona altamente sensible o si conoces a personas altamente sensibles. Primero, me incomodan los ruidos fuertes. 2. Suelo ser muy sensible al dolor. 3. Evito las películas y los shows violentos. 4. Cuando era niño, mis padres o profesores me vieron como un niño tímido o sensible. 5. Me afecta mucho el comportamiento de los demás. 6. Me agobio cuando tengo demasiadas tareas por hacer y poco tiempo para hacerlas. 7. Cuando tengo un día ajetreado, suelo tener una gran necesidad de estar solo y en un lugar tranquilo. 8. Cuando hago algo y me están observando o evaluando, suelo ponerme muy nervioso y termino haciéndolo fatal. Son preguntas que nos ayudan a identificar si somos personas altamente sensibles. El rasgo de la sensibilidad realmente nos hace ser muy especiales, pero a veces lo vemos como una debilidad. A veces vemos este rasgo como si fuera una debilidad. Las personas que somos muy sensibles lloramos casi por todo. Y claro, a veces eso no es muy bien visto en la sociedad, en nuestro grupo de amigos. Y por eso nos lleva a sentirnos débiles, a sentir que este rasgo es una debilidad. De hecho, las personas que son altamente sensibles, este rasgo se relaciona muchísimo con la introversión. Y hay culturas donde se valora mucho más las personas extrovertidas que las personas introvertidas. De hecho, un estudio realizado en la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá, y en la Universidad de Maestros de Shanghai, en este estudio observaron a 480 niños de Shanghai y 296 niños en Canadá. El propósito de este estudio era analizar con qué niños se relacionaban mejor, o sea, a qué niños preferían más los demás niños. En Shanghai, los niños preferían, o los niños más populares, eran esos niños que eran introvertidos, esos niños que son tímidos.
esos niños que son sensibles. Se valoraba mucho más este rasgo. Y en Canadá, los niños que eran más populares eran aquellos que eran extrovertidos. Eran los niños con quienes más deseaban pasar tiempo los otros niños. Entonces, imaginemos cuánto nos pudo afectar haber crecido en una sociedad donde se valoraba mucho más el rasgo extrovertido. Pudo afectarnos muchísimo, nos pudimos sentir extraños o raros, porque no éramos iguales a los niños más populares, no éramos iguales a los demás niños, no se valoraba nuestro rasgo. Algo muy importante es que la sensibilidad en la mayor parte es heredada, o sea, la podemos heredar de nuestros padres o de un familiar. De hecho, ya en los primeros meses de vida se puede ver que hay bebés que son mucho más sensibles que otros bebés. Entonces, debemos aprender a cuidar nuestro rasgo, a valorar el ser personas altamente sensibles. Solo pensemos cuánto han aportado las personas altamente sensibles a la sociedad. Por ejemplo, Abraham Lincoln. Son personas que aportan muchísimo, siendo sensibles. Ellen Aron nos lleva a verlo, a valorarlo desde una perspectiva de los consejeros reales y los reyes guerreros. ¿Qué significa esto? Antiguamente, en las culturas indoeuropeas, existían dos clases sociales. La primera, la de los reyes guerreros, eran esas personas que buscaban siempre la fama, la expansión. Pero para mantener un equilibrio era necesario también la clase social de los consejeros reales. ¿Quiénes eran los consejeros reales? Aquellos que eran mucho más reflexivos, aquellos que se dedicaban a pensar más, eran los que detenían los impulsos de los reyes guerreros y la paz. Encajamos muy bien en el papel del consejero real. La paz somos personas que nos encanta o nos desempeñamos muy bien en papeles como filosofía, la escritura. Somos también buenos historiadores, jueces, investigadores y también hacemos muy bien el papel de padres. Porque al ser sensibles, estamos mucho más pendientes de las necesidades de un niño, tanto físicas como emocionales. Es importante que también aprendamos a querer nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también es sensible. Y, o sea, cuando estamos en un ambiente de calma, cuando estamos en un lugar donde nos sentimos bien, las personas altamente sensibles sabemos disfrutar muy bien de los beneficios de ser sensible. Por ejemplo, al entrar a un lugar, disfrutamos de cosas que los demás no. Puede ser la decoración del lugar, las flores, el aroma del lugar. Son cosas sutiles que las personas que somos altamente sensibles las percibimos mucho mejor. Pero cuando estamos en un ambiente donde se nos estresa, donde hay demasiadas personas, demasiado ruido, entonces nos sobreactivamos. Y nuestro cuerpo empieza a mostrar señales, sudoración, palpitaciones, temblores. Nuestro cuerpo empieza a decirnos que estamos demasiado sobreactivados. Y cuando estamos sobreactivados, las paz somos cualquier cosa menos personas sensibles, menos personas amables. Para aprender a cuidar nuestro cuerpo, es importante que aprendamos un poquito más
de una metáfora. O sea, Ellen Aron nos lleva a que lo cuidamos con la ayuda de una metáfora. La metáfora es la del yo, bebé, cuerpo. O sea, nuestro cuerpo es lo más parecido a un bebé. Habla no con palabras, sino con señales. Y se siente bien. Un bebé está bien cuando está en un lugar tranquilo, cuando no está sobreactivado, cuando ha descansado y cuando no tiene hambre. El hambre nos puede hacer pasar un mal rato a todo el mundo, pero tiene un efecto mucho más potente en las personas altamente sensibles. Y también es muy importante para que aprendamos a cuidar nuestro cuerpo, conocer un poquito más del apego. Mary Ainsworth nos da dos tipos de apego. El primero es el apego seguro. Es un apego que los niños que lo tienen son niños mucho más confiados. Dentro del apego inseguro existen tres tipos. El primero es el ansioso ambivalente. Este apego se da cuando los padres responden a las necesidades del niño de manera diferente. O sea, a veces lo atienden con cariño, a veces lo atienden con indiferencia. Entonces, el niño no sabe qué esperar de sus padres. El segundo es el evitativo. En este tipo de apego se da cuando los padres no atienden a las necesidades del bebé de forma reiterada, o sea, muchas veces no o casi siempre no atienden a las necesidades del bebé. Entonces, el bebé no sabe cómo confiar en sus padres. Y el último es el desorganizado. Este tipo de apego es una mezcla entre el ansioso ambivalente y el apego evitativo. Porque es importante conocer un poco más del apego, porque es probable que estemos cuidando a nuestro cuerpo como nos cuidaron en casa, de acuerdo al apego que tenemos. O sea, si el cuidador, la persona que nos cuidó, era un negligente, no atendía nuestras necesidades, es probable que estemos cuidando nuestro cuerpo de esta forma. O sea, haciéndolo trabajar demasiado, no dejarlo descansar, exponerlo a situaciones donde se nos sobreactiva, lugares donde hay demasiado ruido, donde nos estresa. Si por el contrario, el cuidador era una persona demasiado sobreprotectora, también es probable que estemos cuidando nuestro cuerpo de esta forma. Pero algo muy importante es que el apego se puede cambiar. O sea, pudimos haber crecido con un apego inseguro, pero podemos tener un apego seguro ahora. El apego no nos define. Podemos sanar un apego inseguro. Algunas recomendaciones para que cuidemos de nuestro cuerpo. Primero es descansar. Un cuerpo sensible necesita un descanso. Y el primer descanso es dormir. Así como un bebé necesita muchísimo dormir, un cuerpo sensible también necesita dormir. El segundo es parar de trabajar. Tener pequeños espacios para descansar. Practicar algún juego. Leer un libro. Para descansar, desconectar. Y tercero, meditar. Orar o hacer yoga. Cuando meditamos o cuando oramos también, liberamos lo que es la oxitocina, una hormona que nos hace sentir bien. Y la oxitocina hace que baje el cortisol,
que es la hormona del estrés. Entonces, meditar y orar es muy importante para cuidar de nuestro cuerpo sensible. Algunas estrategias para saber llevar la sobreactivación. La sobreactivación es la respuesta al estrés. Cuando estamos muy estresados, nos sobreactivamos. Nuestro cuerpo empieza a sudar, nuestro cuerpo empieza a sentirse incómodo. Entonces, primero, escuchar música. Música que nos relaje, música que nos haga sentir bien. Segundo, salir del lugar. Si estamos en un lugar donde hay demasiadas personas, demasiado ruido, donde se nos sobreactiva, es importante salir de ese lugar. Tercero, hacer respiraciones. Y cuarto, dar un paseo. Dar un paseo nos puede distraer y así bajar la sobreactivación. Otra forma de cuidar nuestra sensibilidad es con lo que Ellen Aron llama los continentes y las fronteras. Los continentes son esos lugares o esas personas donde nos sentimos seguros. Es esos lugares o esas personas donde vamos a acudir cuando estamos sobreactivados. Un lugar puede ser una biblioteca, puede ser la naturaleza, puede ser nuestra casa, y una persona puede ser nuestra pareja, un familiar, un amigo, donde podemos acudir cuando estamos demasiado sobreactivados. Las fronteras son esas cosas o esas personas que no queremos dejar pasar. O sea, si hay cosas, una fiesta que nos sobreactive demasiado, es necesario mantenernos al margen. Si hay personas que nos estresan, es también necesario mantenernos al margen, no dejarlos entrar. Ahora bien, ¿cómo somos la paz en nuestras relaciones sociales? Primero, a la hora de socializar las personas y nosotros, incluso nosotros también, cometemos el error de confundirnos con personas tímidas. Pero las personas altamente sensibles no somos tímidas. La timidez es aquel miedo a que las personas, a que los demás nos desaprueben, a que los demás nos rechacen. La sensibilidad no es esto. De hecho, hay personas altamente sensibles que saben muy bien cómo socializar con las demás personas. Saben muy bien cómo socializar. Pero sí, es cierto que cuando estamos en un lugar que nos sobreactiva, en un lugar donde hay muchas personas, mucho ruido, tendemos a quedarnos callados, en silencio, a querer descansar. Entonces es por eso que las personas y nosotros nos vemos como personas tímidas, pero no somos tímidas. Algo que sí es muy interesante es que la mayoría de las paz, sí somos personas introvertidas. Tenemos mucho rasgo de personas introvertidas. Es por eso que nuestro círculo de amigos es bastante pequeño. O sea, las personas introvertidas cuidan muy bien a su círculo de amigos y por lo tanto es pequeño. También es probable que nos guste mucho más estar en casa que salir de fiesta. Son rasgos comunes de una persona introvertida, pero eso no quiere decir que no disfrutemos de una fiesta. Cuando salimos de fiesta sabemos también disfrutar. También hay paz extrovertidas, pero son menos, solo el 30%. Y un 70% somos paz introvertidas. De hecho, la lectura de este libro me recordó muchísimo al libro de Susan Gay,
El poder de los introvertidos. Tenemos muchas cualidades de introvertidos. Es por eso que las paz somos la gran mayoría introvertidas. Pero es importante también aprender a valorar nuestra personalidad paz introvertida, porque también tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, la paz introvertida hablamos poco, pero escuchamos más. Y a las personas también les gusta ser escuchadas. Y es un rasgo que tenemos la paz. Escuchamos mucho más de lo que hablamos. También seleccionamos mucho mejor a nuestros amigos íntimos, porque las personas sensibles, introvertidas, hablamos mucho más de temas como filosofía. Entonces, estos son temas que no se pueden hablar con todo el mundo y tampoco en cualquier lugar. No podemos ir a una fiesta, a una discoteca, a hablar de temas filosóficos. Es por eso que a veces nos quedamos callados, pero nuestra habilidad para escuchar compensa lo poco que hablamos. ¿Cómo somos las paz en nuestras relaciones íntimas? Primero, las paz nos enamoramos con mucha intensidad. Y dado que en el enamoramiento se experimentan muchas hormonas que nos hacen tener un estado de ánimo mejor, más alegre, más felices, un estado emocional mucho más positivo. Entonces, la paz, cuando nos enamoramos, tenemos un estado emocional mucho más positivo, mucho más intenso, mucho más alegre que las personas que no son paz. ¿Qué pasa? Cuando una paz se enamora de otra paz, bueno, tiene sus ventajas. Por ejemplo, nos entendemos muy bien. Ambos saben que necesitan descansar, que necesitan pasar tiempo solos. Se entienden bastante bien, pero también puede tener algunas desventajas. Por ejemplo, al momento de salir, ¿quién se encargará de hablar, de hacer preguntas, de lo que conlleva relacionarnos con muchas personas? A los dos se les dificultará. ¿Qué pasa cuando una paz se enamora de una no paz? Es un poquito diferente, porque mientras uno se divierte o recarga energía con muchas personas, con mucho ruido, pues el otro se divierte y recarga energías estando solo. Entonces son dos cosas diferentes, pero debe haber un equilibrio. Debe valorar cada uno las cualidades que tiene el otro. La persona que no es sensible debe valorar las cualidades del sensible. Aquella cualidad para reflexionar, aquella cualidad para ver las cosas sutiles. Y el que es sensible debe valorar también las cualidades que tiene el que no es sensible. Aquella habilidad para hablar, para socializar, para estar en lugares donde hay muchas personas, donde hay mucho ruido. Cada uno debe valorar las habilidades del otro. Las paz y el trabajo. Las paz tenemos una gran vocación para temas como la psicología, el arte, las leyes, la religión, la enseñanza, la escritura, también la contabilidad y el ser científico. Son cosas que nos permiten estar solos, son cosas que nos permiten desarrollar esa capacidad para reflexionar, para concentrarnos y estar solo haciendo algo. Pero lo que pasa es que no toda la paz
tienen la bendición, o sea, la fortuna de trabajar en su vocación, de su vocación. De hecho, la mayoría de las más probablemente estamos en trabajos donde haya demasiado ruido, donde se nos sobreactiva. Pero lo que tenemos que hacer es mantener un equilibrio. O sea, buscar momentos para desarrollar nuestra vocación. Si te gusta el arte y no trabajas de esto, puedes organizar tu tiempo para tener pequeños momentos para dedicarte a esto. De hecho, Albert Einstein trabajaba en una oficina de patentes, pero al mismo tiempo desarrollaba la teoría de la relatividad. Entonces, debemos buscar un equilibrio. Si tienes un trabajo donde se te sobreactiva, entonces debes buscar espacios donde estés solo, donde estés tranquilo. Si hay personas que también te sobreactivan en el trabajo, es importante que uses lo de la frontera. Pasar menos tiempo con estas personas. Las paz y las heridas emocionales. Es un proceso diferente para las paz. O sea, las heridas, sobre todo las heridas de la infancia, suelen ser traumáticas para todos, pero son aún mucho más potentes en personas altamente sensibles. Un niño altamente sensible es mucho más fácil que le duela mucho más una herida. La buena noticia es que las personas que somos altamente sensibles nos gusta mucho lo que es el trabajo interior, la sanación. Entonces estamos mucho más dispuestos a buscar profesionales, psicoterapeutas que nos ayuden a sanar estas heridas. De hecho, Ellen Aron nos ofrece 4 enfoques que son los mejores o los más adecuados para una persona altamente sensible. El primer enfoque es el cognitivo-conductual. En este enfoque se trabaja en lo que pensamos y en la forma en cómo actuamos. O sea, la idea es cambiar nuestra forma de pensar y con ella nuestro comportamiento. El segundo enfoque es el interpersonal. Este hace énfasis en las relaciones interpersonales para mejorar nuestra comunicación con el mundo que nos rodea. El enfoque físico. En el enfoque físico se incluyen el ejercicio, se incluye también el yoga y también los medicamentos, los antidepresivos, los ansiolíticos. Y por último está el enfoque espiritual. Este enfoque es el que nos atrae muchísimo, muchísimo, porque las personas altamente sensibles nos gusta mucho cosas que no son terrenales, o sea, indagar sobre cosas espirituales. Entonces este enfoque nos gusta muchísimo. Pero si estás consciente de que no tienes heridas emocionales profundas de la infancia, no es necesario que busques ayuda profesional. Pero puedes leer libros que te ayuden a conocer un poco más sobre tu personalidad, sobre las personas altamente sensibles. Y ya he llegado al final del resumen de este maravilloso libro. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video.